Bueno, vamos a ver ahora los tipos de papel y los tamaños a los que nosotros podemos dibujar para realizar una novela gráfica o un cómic, una historieta. Existen diferentes tamaños de papel y formatos de cómic, y más que nada el formato que nosotros vamos a utilizar para hacer esa novela gráfica o el tamaño de papel que nosotros vamos a empezar a utilizar para dibujar va a depender mucho del formato final en el que nosotros queramos que salga nuestra historieta. Aquí estoy mostrando algunos ejemplos de varias historietas. Algunas son novelas gráficas, sobre todo estas de aquí, que si se dan cuenta tienen diferentes tamaños y diferentes formatos. Hay de diferentes formas. Por ejemplo, en el cómic americano, la mayoría de las veces va a tener esta forma. Este formato es el que se usa regularmente. Y bueno, el tamaño de un cómic americano es de 17 por 26 centímetros aproximadamente, que es 17 de ancho por 26 centímetros de alto. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar un poco el tamaño del cómic para que podamos dibujar más a detalle. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También existe otro formato, que es el formato del álbum francés. Es el formato francés, que es como este que tenemos aquí, que es un poco más, es mucho más grande que el tamaño americano, se dan cuenta. Y este formato francés mide aproximadamente 22 centímetros de ancho por 29.5 centímetros de alto. Y este es el que utilizan en Francia. También es otro tipo de formato. Hay otras novelas gráficas que miden lo que mide una hoja tamaño carta, que es 21.5 centímetros por 28 centímetros de alto. Y también este formato es muy común, aunque no es tan constante como el formato del cómic americano y del cómic francés. Sin embargo, bueno, hay otros tipos de formato. Por ejemplo, este es un formato es una novela gráfica, es un formato tamaño oficio o legal. Y bueno, este tiene otras medidas. Por ejemplo, este mide 18 centímetros de ancho por 27.5 centímetros de alto. Y en este caso acá tenemos otro formato diferente que tampoco es muy común, pero que sin embargo para novela gráfica también se puede utilizar. Y digamos que este formato es un poco proporcional al formato carta. Este mide 17 centímetros de ancho por 24 centímetros de alto. Entonces, bueno, en la cuestión de la novela gráfica va a depender mucho de qué formato queremos nosotros sacar nuestra novela. Desde que vamos a empezar a dibujar nuestras páginas es importante por lo menos tener una noción de a qué tamaño va a quedar, o por lo menos saber la proporción del tamaño al que va a quedar, para que al final no nos cueste mucho trabajo adaptar las páginas que nosotros hicimos al formato final de impresión. Aquí tengo una página de cómic americano. Estas ya vienen impresas, son las que utilizan algunas empresas importantes de cómic en Estados Unidos, como DC o Marvel. Estas ya vienen impresas de tal forma que ya tenemos algunos márgenes establecidos, y así se las dan a los dibujantes para que ellos las utilicen rápidamente y no tengan que estar dibujando márgenes. Esto se puede mandar a hacer también en una imprenta. Sin embargo, bueno, no muchas veces tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces tenemos que marcar en nuestra página algunos márgenes que nos van a indicar, son márgenes importantes, digamos, que nos van a indicar ciertas cuestiones del papel. El papel que vamos a utilizar para dibujar una historia, una novela gráfica, podemos experimentar en muchos tipos de papeles. Sin embargo, el más recurrente y el más usado en la cuestión del cómic, tanto americano como francés, es el papel opalina, opalina extra blanca. Y es papel opalina, puede ser papel opalina como este que tengo aquí,
que es mucho más delgado, o puede ser cartulina opalina, que la cartulina es un poco más gruesa, pero siempre tiene que ser extra blanca. Sin embargo, ya hay muchos novelistas gráficos que experimentan en otro tipo de papeles, como papel fabriano, como papel rústico, y bueno, eso ya depende de la textura que nosotros queramos darle a nuestra página. Más adelante, en el color tradicional, vamos a utilizar otro tipo de papeles, y se van a dar cuenta que hay una infinidad de papel que podemos usar para hacer una historieta. Sin embargo, aquí les menciono el papel opalina porque es el que más se utiliza y sirve bastante a la hora de entintar, bueno, a la hora de trazar con el lápiz, y también a la hora de entintar con algunos otros utensilios como pinceles o como estilógrafos o plumillas. Entonces, bueno, vamos a entrar en la parte de los márgenes. Vamos a mencionar que una página de cómic tiene que tener ciertos márgenes rigurosamente, ya que si no hacemos caso de estos márgenes, nos puede suceder que a la hora de estar dibujando, nosotros podemos pensar que nuestra imagen o nuestra historieta está quedando muy bien, pero a la hora de imprimir, a la hora de mandar a impresión nuestros trabajos, sobre todo cuando son libros ya más grandes, con mucho más páginas, como son las novelas gráficas, a la hora de empastar y a la hora de hacer el suaje del libro, podemos comernos algunas imágenes si dibujamos demasiado a la orilla. Es decir, si por ejemplo aquí esta imagen que estoy mostrando aquí no se hubiera dibujado en un margen, un sangrado, si no le hubiéramos dejado esa parte, se hubieran perdido muchas imágenes e inclusive textos. Entonces, para eso tenemos que tener muy bien establecidos y muy bien respetados estos márgenes de aquí. Si nos basamos en los márgenes del formato americano, nos vamos a dar cuenta que tenemos varias líneas. En esta parte de aquí tenemos una línea punteada que nos indica el tamaño del papel en el que tenemos que dibujar. La siguiente línea nos va a indicar hasta dónde va a llegar el corte de la página, y la tercera línea nos va a indicar el margen donde no deben pasar los textos ni los márgenes de los paneles o de las viñetas. Aquí vamos nosotros a hacer un margen con nuestras propias reglas y nuestras propias manos, justamente para que no tengamos que estar recurriendo a las páginas que ya están impresas. Y lo que vamos a hacer primero es, en el formato del cómic americano, vamos a medir esta línea de aquí, la primera línea que estamos viendo, que estoy indicando aquí, nos va a decir de qué tamaño va a ser nuestra página. Y esta primer parte va a medir 26.5 centímetros por 40 centímetros de alto. La siguiente línea tenemos que medir 0.5 centímetros, que nos va a indicar esta siguiente línea que está entrepunteada pero con color azul y con una línea encima, esta que vemos aquí. Estos 0.5 centímetros que tenemos en esta parte, entre una y otra línea, nos van a indicar que esta parte se va a cortar. Es decir, todo lo que se dibuja en este espacio de aquí, en estos 0.5 centímetros, ahí todo lo que se dibuja en esa parte se va a cortar a la hora del suaje del libro. A la hora del corte del libro, toda esa parte se va a cortar, no la vamos a ver, el lector ya no la va a ver.
¿Para qué sirve esa parte? Bueno, a esa parte se le llama rebase. El rebase sirve tanto en diseño gráfico como en cómic y en cuestiones de impresión. Vamos a escuchar ese término, el término de rebase. Finalmente ese espacio lo que va a hacer es que lo que sucede es que las máquinas de corte, cuando realizan un corte, lo que va a hacer es que va a cortar justamente en la línea donde nosotros tenemos nuestro dibujo. Si no tuviéramos esa parte de rebase, aquí en esta impresión, por ejemplo, que estamos enseñando ahora a la cámara, podríamos ver una línea, un filo blanco. Es decir, la máquina no es tan exacta, la máquina de corte no es tan exacta, y si no dejáramos un espacio de rebase, la máquina pudiera dejar algunos filos blancos de nuestra imagen. Por ejemplo, en este libro que tenemos aquí en esta novela gráfica, algunas de las letras, de los textos, si alcanzan a ver ahí, ya se ven demasiado pegados a la costilla del libro. Entonces, bueno, este libro en particular, Palestina, de Joe Sacco, fue primero un comic book. Se fue haciendo como si fuera una revista, como si fuera esto, y por eso tal vez el autor no pensó mucho en la parte de la costilla. Sin embargo, si alcanzamos a leer, a pesar de que está muy pegado a la costilla el texto, si alcanzamos a leer todo. Pero si el texto estuviera todavía más pegado a la izquierda, ya no podríamos, o a la derecha, ya no podríamos leer lo que dice. Entonces, justamente ese espacio de 1.5 centímetros nos va a servir y nos va a indicar para que aquí no podemos poner ninguna imagen. Y bueno, finalmente, esto es opcional, las páginas impresas de cómic americano no lo tienen, pero podemos todavía de la línea que nos va a indicar hasta dónde llegan los paneles o las viñetas, podemos hacer todavía un margen más que tenga un espacio de otros 5 milímetros. Entre aquí y aquí vamos a hacer 5 milímetros. Este margen imaginario también, todos los márgenes van a ser obviamente imaginarios, por eso en la impresión de las páginas de cómic americano que usan en las industrias, los imprimen con color azul, ya que recuerden, ya lo habíamos mencionado, el color azul no lo registra la máquina de impresión y no es necesario borrarlo. O también a la hora de escanear podemos borrar el canal color azul y la impresión solamente va a registrar el color negro. Entonces, bueno, este margen más pequeño nos puede indicar hasta dónde pueden llegar nuestros textos, justamente para que no nos suceda lo que anteriormente comenté, de que la costilla se lleve el texto. Y aquí, por ejemplo, estoy dibujando un globo de texto, el personaje que ya dibujé aquí, digamos en el límite del margen de texto. Entonces, digamos que este margen, que lo marqué con azul, pero ahora lo voy a marcar, recuerden que es imaginario, sin embargo voy a marcarlo con lápiz para que lo visualicen mejor, es el límite hasta el cual pueden llegar nuestros globos o nuestras cartelas o inclusive nuestras onomatopeyas. O sea, vamos a dibujar de tal forma, aquí tenemos otro cartucho o cartela, en el cual está justamente en el límite del margen que nos va a indicar donde no nos debemos de pasar para poner nuestros cuadros de texto. Obviamente podemos en toda esta área, toda el área que abarca este último margen, podemos colocar otros textos.
A lo que me refiero es que no podemos pasarnos de esta línea y poner, por ejemplo, voy a hacer un error, lo que sería un error, poner un globo aquí. Poner un globo en esta parte, pasándose de los dos márgenes, es erróneo. Tendría que estar adentro del área, digamos, permitida por nuestros márgenes. Entonces eso es muy importante tomarlo siempre en cuenta, nunca olvidarlo. Y ya nada más para hacer un pequeño resumen, vamos a mencionar que el primer margen nos va a indicar, bueno, el margen que está aquí, el primerito es de qué tamaño va a medir nuestra hoja, ya la hoja de impresión. El segundo margen nos va a indicar la parte que es de 5 milímetros, nos va a indicar el rebase o la parte que se va a cortar, la parte que ya no se va a ver del cómic. El segundo espacio de aquí a aquí, o el segundo margen, es el margen de hasta donde tienen que llegar nuestros paneles, que es de 1.5 centímetros, recordamos. Y finalmente el margen interior, el más pequeño, que es igual de 0.5 milímetros, nos va a indicar hasta dónde tienen que llegar nuestros globos de texto o nuestros cartuchos o nuestras cartelas.